están? Mi nombre es Sofía Gómez, soy estudiante del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico en la Universidad de Pamplona. Hoy les voy a hablar sobre los óxidos. Los óxidos son compuestos químicos binarios que se conforman por la combinación de un elemento químico y el oxígeno. Su reacción pues da origen a un óxido. Estos óxidos pueden ser tanto básicos como ácidos. Los óxidos básicos son aquellos que se conforman por la combinación de un metal y oxígeno, y los óxidos ácidos son aquellos que se conforman por la combinación de un no metal y oxígeno. Bueno, esta reacción da origen a un óxido ácido. Ahorita les voy a enseñar cómo nombrarlos y les voy a dar unos ejemplos de óxidos ácidos. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, los óxidos ácidos son aquellos que se conforman con un no metal y el oxígeno. En este caso vamos a utilizar el azufre. Recordemos que el azufre es un elemento no metal que se representa con la letra S del abecedario. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer reaccionar nuestro elemento no metal con el oxígeno, que ya lo tenemos, en este caso el azufre, con el oxígeno. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a escribirle a cada uno de los elementos sus estados de oxidación. En este ejemplo vamos a utilizar el estado de oxidación más 6 para el azufre. Aquí está el más 6. Recordemos que tiene 3 estados de oxidación el azufre. Y para el oxígeno ya tenemos el estado de oxidación dado, que es el menos 2. Lo siguiente que vamos a hacer es que estos estados de oxidación se nos van a convertir en los subíndices del elemento contrario. ¿A qué me refiero? El estado de oxidación, en este caso menos 2, va a ser el subíndice del elemento no metal, que es el azufre. Entonces se va a poner en esta parte de abajo como un subíndice. Lo mismo para el oxígeno. El estado de oxidación más 6 del azufre será su subíndice, que va a ubicarse aquí, y será el número 6. Aquí ya tenemos ubicados los subíndices. Lo siguiente que vamos a hacer es simplificar esos subíndices. Ya tenemos aquí nuestro óxido ácido. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser nombrarlo. Hay 3 diferentes maneras de nombrarlo porque hay 3 nomenclaturas. Vamos a nombrarlo con la stock, la nomenclatura stock. Vamos a poner que es un óxido, y el elemento no metal. Entonces, en este caso es un óxido de azufre, y entre paréntesis vamos a añadir el estado de oxidación, pero en números romanos. En este caso, como utilizamos el más 6, vamos a escribir 6 en números romanos. La siguiente nomenclatura es la nomenclatura sistemática, la cual se trata de utilizar prefijos, prefijo mono, el prefijo tri. Vamos a tener en cuenta nuestro óxido, esta parte final que está en el cuadrado. Como termina en 3, vamos a utilizar el prefijo tri, y como aquí hay un número 1 que no hay necesidad de escribirlo porque se sobreentiende, vamos a utilizar el prefijo mono. Entonces, vamos a nombrarlo trióxido de monoazufre, teniendo en cuenta los prefijos. Y en la nomenclatura tradicional, pues se lo vamos a poner que es un óxido, y vamos a tener en cuenta nuestros estados de oxidación del elemento. En este caso, al tener 3 estados de oxidación, vamos a utilizar las terminaciones hipo-oso, oso e ico. En este caso, como utilizamos el estado de mayor estado de oxidación, que es el más 6, vamos a utilizar la terminación ico y vamos a escribir que es un óxido sulfúrico. Bueno, para nuestro segundo ejemplo vamos a tomar otra vez el elemento azufre para que tengamos en cuenta las posibles variaciones que dependen siempre de los estados de oxidación de los elementos y los cambios y la importancia pues de estos estados de oxidación. En este caso, el estado de oxidación del azufre lo vamos a tomar como más 2. Vamos a empezar por escribir otra vez nuestra reacción entre el elemento no metal y el oxígeno. Entonces otra vez escribimos el no metal y el oxígeno, su reacción. Vamos a escribir los respectivos estados de oxidación de cada uno. En este caso, menos 2
y el del azufre, que va a ser el estado de oxidación más 2. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a escribir estos estados de oxidación como subíndices para el otro elemento. Este estado de oxidación va a ser este subíndice del elemento del azufre y este estado de oxidación va a ser el subíndice del elemento del oxígeno. Cuando ya los tenemos, los subíndices, lo que vamos a hacer es que vamos a simplificarlos. Al tenerlos simplificados ya tenemos nuestra fórmula química de nuestro óxido ácido. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser nombrarlo en las diferentes nomenclaturas. En la nomenclatura stock va a ser un óxido de azufre con el estado de oxidación que utilizamos para el elemento no metal, en este caso el azufre, que va a ser 2, lo vamos a poner entre paréntesis en números romanos. En la nomenclatura sistemática lo que vamos a hacer, vamos a escribir teniendo en cuenta los prefijos de nuestra fórmula química de nuestro óxido. En este caso, como es un 1, esto es un 1 de subíndice y esto es un 1 de subíndice, vamos a utilizar el prefijo mono, entonces va a ser un monóxido de azufre. Y para la nomenclatura tradicional vamos a nombrar la función química, en este caso pues el óxido, y vamos a tener en cuenta las diferentes terminaciones. Recordemos que al tener el azufre 3 estados de oxidación, pues va a tener 3 diferentes terminaciones en la nomenclatura tradicional. En este caso, al haber usado el más 2, vamos a utilizar la terminación hipo-oso, entonces vamos a nombrarlo como un óxido hiposulfuroso. Y con esto concluiríamos los óxidos ácidos. Buenos días, compañeros y docente. Mi nombre es Sergio Andrés Gutiérrez Correa, estudiante de primer semestre de Ingeniería Eléctrica, y hoy vengo a hablar sobre qué son los óxidos básicos. Primero que todo, vamos a hablar qué son los óxidos. Los óxidos son un compuesto químico que surge de la combinación de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno. Esos óxidos se clasifican en tres. Están los óxidos básicos, óxidos ácidos y óxidos anfotéricos. En este caso, pues como les dije, voy a hablar de los óxidos básicos, los cuales están formados por la combinación de elemento metálico con el oxígeno. Ahora vamos a hablar acerca de la nomenclatura tradicional o común, que en la nomenclatura tradicional se utiliza la palabra óxido, seguida de un metal con unos prefijos y sufijos para indicar su número de oxidación, como por ejemplo, cuando solo existe un número de oxidación, se utiliza el sufijo ico o bien óxido de metal. Pero cuando son dos números de oxidación, oso para el menor e ico para el mayor. Cuando ya tenemos tres números, se utiliza hipooso e ico. Cuando son cuatro números, utilizamos hipooso, oso, ico o perico. Ahora pues les voy a hablar sobre la importancia de los óxidos básicos en la vida cotidiana. Y pues estos son muy importantes en la vida cotidiana porque ellos se usan en la industria para hacer colorantes como masillas, para producir fertilizantes que combatan problemas de acidez en el suelo, como el óxido de calcio o el óxido de magnesio. También muchos se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la fórmula para los óxidos básicos o qué fórmula empleamos? ¿Sí? Y pues acá les tengo un ejemplo y es que tenemos el cloro y el oxígeno. Y acá van a decir ustedes, bueno, ¿por qué cloro 2 y oxígeno 3? ¿Sí? Entonces hay que tener algo muy claro y es que el oxígeno siempre es menos 2. Pero como está el oxígeno pasa al lado del cloro, queda positivo y va a ser 2 normal, ¿sí? Pero el 3 es la valencia del cloro. Por eso es que hay. Esto es como un resumen de lo que es la nomenclatura, los ácidos básicos y su nomenclatura tradicional. Ya mi otra compañera les va a hablar sobre las otras nomenclaturas y les va a explicar ciertos ejemplos. Y mis otros compañeros de los otros temas también hablarán acerca de los otros óxidos, ya que son el anfotérico y los ácidos. Muchas gracias.
tardes, mi nombre es Juana Daniela Villamizar González, del grupo de Química 2A. En la tarde de hoy le voy a hablar sobre los óxidos básicos. Tenemos como que es la combinación entre un metal y un oxígeno. También se tiene que cuando se forma con agua, se le da como nombre hidróxidos. Y de los monometales son los óxidos ácidos. Para la fórmula hay tres tipos, que tenemos la tradicional, que es el óxido de galio, la atomicidad, que esta es la fórmula Ga2 o 3, y el numeral stock, que es el óxido de galio, pero el 3 iría en número romano. Tenemos los ejemplos de los óxidos básicos, como es el óxido cuproso, que esta es la combinación del agua más el solvente. Tenemos también el óxido crúpico, que es el que tiene mayor número de oxidación. Tenemos el óxido cobaltoso, que es un monóxido inorgánico. Tenemos el óxido áurico, que este es el más estable al oro. Y el óxido de titanio, que se encuentra en los minerales. El óxido de zinc, este es un poco soluble al agua, pero es más soluble a los ácidos. El óxido niquélico es conocido como el óxido níquel negro. Tenemos el óxido de plata, que se puede trabajar, pues no se tiene como tal un compuesto, sino para todo lo que lleve plata, cualquier compuesto. El óxido de mercurio se presenta en los sólidos a temperatura ambiente. El óxido cromoso es un compuesto entre cromo y oxígeno, como su fórmula lo dice. Y el óxido bario es un compuesto que absorbe la humedad del medio en que lo rodea. Y el óxido crómico es un compuesto inorgánico. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros y docente. El día de hoy vengo a explicar la formulación de óxidos dobles, la cual se subdivide en dos términos, los cuales hacen parte de esta temática, que son los cationes y los aniones. Los cationes siendo estos un ion de carga positiva que ha perdido electrones y su estado de oxidación se representa en positivo. Y el anión siendo inversamente proporcional a este, viniendo desde un ion de carga negativa, ha ganado al cierre, el cual ha ganado electrones y su número de oxidación se representa en negativo. Los óxidos dobles siempre van a representarse con un O-2 o el oxígeno y con un número de oxidación -2, más siempre va a tener al menos un catión. Dado esto, vamos a explicar los siguientes ejercicios, el cual viene del magnesio, el cual tiene su número de oxidación de +2, y el titanio, que tiene un número de oxidación de +4, el cual hace parte de un oxígeno en el cual tenemos que encontrar el número al cual se le va a agregar su número de oxidación. En ese momento pasamos a encontrar la fórmula con sus números de oxidación para sumarlos y encontrar cuánto se necesita para que el oxígeno quede balanceado. En este momento pasamos a sumarlos, el cual sería la suma de los cuadros del número de oxidación, el +4 de titanio y el de +2 de magnesio, dando un resultado de 6 o +6, igual ya se maneja ahí, el cual tendría que tener, el oxígeno tendría que tener tres partículas, ya que cada cual mantiene -2, el cual sería 6. Pasando a la fórmula, la cual sería un magnesio, titanio y O3. Pasando al siguiente ejemplo, el cual es diferente totalmente al de arriba, teniendo en cuenta que son dos diferentes hierros con dos diferentes números de estado de oxidación. Los dos números de estado de oxidación con un hierro se pasan aquí abajo y luego se pasan a la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que al momento de pasar estos dos, en la última se suman los dos números de hierro y quedan dos aquí, el cual se multiplica por el exponente, el cual daría el número de oxidación en +6. Teniendo en cuenta esto, se suman el número de estado de oxidación sería +2 y +6 igual a 8, el cual para encontrar el oxígeno que quede efectivamente bien el óxido doble, quedaría en la fórmula F3O4. Hola, mucho gusto. Soy Angie Milena Hernández Anaya, estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Pamplona. Hoy les voy a hablar acerca de la nomenclatura de los óxidos dobles.
Recordemos que los óxidos dobles son un compuesto donde el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2 y tiene más de un catión. Esta es la fórmula de los óxidos dobles, donde hay 3 átomos del metal y 4 átomos del oxígeno. Teóricamente los óxidos dobles son la suma de 2 óxidos básicos del metal con valencia de +2 y +3, que serían bitrivalentes, y con valencia de +2 y +4, que sería bitetravalente. Yo voy a trabajar con los siguientes ejemplos. Estos ejemplos son los que voy a utilizar en el transcurso de la exposición en los diferentes tipos de nomenclatura. Antes de continuar, recordemos que el hierro tiene 2 valencias, +2 y +3, y que el estaño tiene también 2 valencias, +2 y +4. En la nomenclatura de los óxidos dobles tenemos que hay varios tipos: nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y nomenclatura Stock. Comenzaremos con la nomenclatura tradicional. Aquí en la nomenclatura tradicional los elementos químicos se clasifican de acuerdo al número de valencia que tengan y se hace uso de los prefijos y de los sufijos. Entonces, dependiendo del número de valencia, se coloca el prefijo o el sufijo. En el primer ejemplo, vemos y recordemos que el hierro tiene 2 valencias, +2 y +3. Nos vamos aquí a la tablita. Los que tienen 2 valencias, el que tiene menor valencia se le coloca el sufijo oso, y el que tiene mayor valencia se le coloca el sufijo ico. Quedaría de la siguiente forma: óxido ferroso férrico. El estaño también tiene 2 valencias, que sería +2 y +4. El de menor valencia se coloca primero con el sufijo oso y el de mayor valencia se coloca después con el sufijo ico. Quedaría de la siguiente forma: óxido estamnoso estámnico. Continuaremos con la nomenclatura sistemática. Aquí se nombran las sustancias con prefijos numéricos griegos que indican el número de átomos presentes en la molécula. La fórmula quedaría de la siguiente forma: el prefijo con el nombre genérico más el prefijo con el nombre específico. Si tiene un átomo, el prefijo sería mono. Si tiene 2 átomos, el prefijo sería di. Si tiene 3 átomos, el prefijo sería tri, y así sucesivamente. Y yo lo coloqué hasta el 10, que sería deca. Como podemos ver, aquí el oxígeno tiene 4 átomos. Y si tiene 4 átomos, quedaría tetraóxido. Y el hierro tiene 3. Y si tiene 3, quedaría trihierro. Completo quedaría tetraóxido de trihierro. En el siguiente ejemplo, el oxígeno tiene 4 átomos. Quedaría tetraóxido. Y el estaño tiene 3. Triestaño. Completo quedaría tetraóxido de triestaño. Ya en la otra nomenclatura, que sería la Stock, aquí se coloca al final del elemento, en números romanos, la valencia de los átomos. Esto se coloca al final del elemento, números romanos, dentro de paréntesis. Si tiene una valencia de 2, se colocan números romanos el 2 dentro del paréntesis, así hacemos con el 3, con el 4. Y bueno, el hierro, como ya sabemos, tiene 2 valencias, +2 y +3. Quedaría óxido de hierro, los números de la valencia en números romanos dentro de paréntesis, 2 y 3. Y el estaño tiene 2 valencias, que sería +2 y +4. Entonces quedaría de la siguiente forma: óxido de estaño 2 y 4. Con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Lisa Tatiana Jaime Villamizar, estudiante del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Pamplona. El día de hoy les vengo a explicar los peróxidos. Para empezar, los peróxidos son compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional peróxido. Por lo general, los peróxidos suelen estar formados por un oxígeno y un elemento que sea menos electronegativo que este. Suelen ser en muchos casos los metales. Como siguiente tenemos su nomenclatura. Son de 3 formas: la tradicional, la stock y la sistemática. En la tradicional se tiene en cuenta la valencia y son 4 niveles. En el primero se utiliza el prefijo hipo, el nombre del compuesto y termina con el sufijo oso. En el segundo nivel solo se utiliza el sufijo oso. En el tercer nivel se utiliza el sufijo ico. Y en el cuarto nivel empieza con el prefijo per, el compuesto, y termina con el sufijo ico. En la nomenclatura stock, en esta por lo general no se tiene en cuenta la valencia, pero muchas veces suele ir acompañada de los números romanos. En la sistemática se utiliza el prefijo según el número de átomos de cada elemento. Por ejemplo, si tiene 1 se utiliza mono, si tiene 2 se utiliza di, si tiene 3, tri y así sucesivamente. A continuación vamos a ver unos ejemplos. Bien, en este cuadro nos encontramos con la fórmula, la nomenclatura tradicional, la stock y la sistemática. Empecemos con el primer ejemplo. Nos encontramos con el elemento sodio y el elemento oxígeno. En la nomenclatura tradicional se leería como peróxido sódico, teniendo la terminación ico. En la nomenclatura stock, peróxido de sodio, no acompañado de ningún número romano. En la sistemática tenemos peróxido de disódico, acompañado por di, que indica el número de átomos. Nos encontramos con titanio y oxígeno. En la tradicional quedaría peróxido titanioso, con terminación oso. En la stock, peróxido de titanio 3. Y en la sistemática, triperóxido de dititanio, o sea, tri por el 3 y dititanio por los 2 titanios que están. Nos encontramos con el uranio y el oxígeno. En la tradicional quedaría peróxido uranioso. En la stock estaría como peróxido de uranio 4. Y en la sistemática como diperóxido de utanio, con el prefijo di. Muchas gracias. Hoy les vengo a traer los superóxidos. Los superóxidos son compuestos constituidos por 4 átomos que se obtienen cuando el metal se une a los átomos de oxígeno. Listo. Se caracteriza por la presencia del anión, que esta sería su fórmula del anión, o sea, -1. La fórmula general de los superóxidos sería esta: A, que es equivalente a O a la 2, que es equivalente a NR. En general son solo metales alcalinos los que pueden ser más reactivos para los superóxidos. Listo. Aquí les vengo a traer los ejercicios de los superóxidos. Son 4 en total. Aquí tengo el superóxido del potasio, el superóxido del calcio, el superóxido del cadmio y el superóxido del magnesio. Bien, ¿cómo se realizan estos ejercicios? Muy sencillo. Utilizamos el nivel de valencia que está constituido por N, como ya sabemos. Entonces, nivel de valencia de K es equivalente a 1. Aquí se nota. K es equivalente a 1, nivel de valencia del oxígeno sería 2. Y aquí sacaríamos la fórmula. 1 por 2, 2. Y acá sacamos el mismo resultado porque es de lo que estamos obteniendo. Listo. Aquí vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez vamos a cambiar la valencia de 2. Listo. Aquí tenemos el K, que sería el calcio, que es equivalente a 2. El oxígeno sería equivalente a 2, como ya habíamos colocado, que es la valencia general. Listo. Aquí sería 2 por 2, 4. Y de aquí obtenemos el resultado. Listo. Aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo, que sería valencia de 2, oxígeno, multiplicación, que sería, nos da 4, y sacamos lo mismo. Igualito. Valencia de 2, vale nivel de oxígeno, 2 por 2, 4, y sacamos el magnesio. Listo. Aquí tenemos los ejemplos del superóxido. Aquí podemos ver que es de lo mismo, por tanto es la misma goma. Sería superóxido del potasio, que sería este, el superóxido del calcio, que sería este, el superóxido del cadmio y el superóxido del magnesio. Ahí tenemos la fórmula concluyente. Listo, la transformación de cada uno. Listo, muchas gracias y hasta luego.
Hola, mi nombre es Kayla Yanara Jaime Celis. Estoy estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona. Vamos a hablar qué son los ozonios. Los ozonios son óxidos cuyo oxígeno se ha sustituido por un grupo de ozono. Tenemos aquí un anión poliatómico que son 3 átomos de oxígeno donde la carga total de estos 3 oxígenos es -1. Se forman sustituyendo la palabra óxido por ozono. Por ejemplo, ozono de potasio, ozono de rubidio, ozono de cesio. Vamos a hacer un ejemplo con las 3 nomenclaturas para el ozono de potasio. Nomenclatura clásica, está la ozono de potasio, es lo mismo. Vamos a hacerlo con la nomenclatura de Stock. Ozono de potasio, 1. Podemos colocarlo si queremos, es la valencia, el número romano. En nomenclatura sistemática es trióxido de potasio. ¿Por qué trióxido? Porque vemos que tenemos aquí un 3. Bueno, los ozónidos se forman por un metal más un ozónido. Los elementos más utilizados es el potasio, el rubidio, el cesio, el litio y el sodio. El cual, el potasio, el cesio y el rubidio se obtienen por un calentamiento del superóxido con el ozónido. El litio y el sodio es por un intercambio iónico con ozónido de sodio con presencia del amoníaco líquido. En la formulación tenemos un catión más un anión, donde el sodio tiene como valencia o número de oxidación es +1 y el anión tenemos que es -1, donde el compuesto sería ozónido de sodio. En el litio hacemos exactamente lo mismo. El litio tiene número de oxidación +1 y el anión -1. El compuesto sería ozónido de litio. El potasio tiene como valencia +1 y el anión -1. El compuesto sería ozónido de potasio. ¿Cómo encontramos la valencia? La valencia en la tabla periódica la encontramos con este número que está aquí abajito, en la tabla periódica. Muchas gracias por su atención.